Doña Gabriela Panchana. Buenos días, doña Gabriela, ¿cómo está? Ramiro Cepeda, Luisa del Gallinillo y Enrique San Martín, les saludamos acá desde la cabina de I99. Gracias, Ramiro, Luisa y Enrique, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Como aquí somos bien caballeros, Luisa Delgadillo comenzará la entrevista de mujer a mujer, para que hagan una buena tertulia y después ya vendremos los feos de la mesa a continuar con la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias por tus generosas palabras, mi querido Ramiro. Tú siempre tan caballeroso y perdóname, si me lo permite nuestra querida doctora, nada de feos. Aquí no solamente hay hombres inteligentes, sino muy apuestos. Así que gracias igual, doctora. Qué gusto saludarla. Bienvenida a Diálogo. Bueno, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole cómo ha visto usted el decantar hasta este momento de las precandidaturas presidenciales en lo que será un gobierno transitorio. Y en ese mismo contexto, ¿qué le dicen cada una de estas figuras de acuerdo a sus diferentes características? Lo que es el ejercicio de las profesiones que tienen, lo que ha sido su desempeño y aporte al país. Y en ese mismo contexto, ¿qué país deberán enfrentar y cuáles serán sus principales retos en este gobierno que será transitorio de muy corta duración? Muchas gracias, Luisa. Le pido que por favor me diga Gabriela. No soy doctora, además soy abogada y soy comunicadora y le agradezco la formalidad, pero me siento más cómoda con el primer nombre. Listo, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos en una transición que será larga, probablemente desde el gobierno de Lenín Moreno. Empezamos una transición de recuperación de la democracia, y esa transición será tan larga o tal vez más larga aún que la destrucción sistemática de la institucionalidad y de la independencia de las funciones que hizo el correísmo o que hizo el Correato durante 10 años y medio. Entonces, para mí el gobierno de Moreno fue una transición que empezó a desmontar ese Frankenstein, ese aparataje que creó la Constitución de Montecristi, y Guillermo Lasso lo siguió hasta cierto punto. Ha habido retrocesos en mi criterio, porque creo que no fue tan frontal como hubiéramos querido que fuera. Y el año y medio que le toque al próximo presidente de la República debería seguir en esos mismos caminos. Entonces, el problema es si es que seguimos avanzando o retrocedemos en ese sentido. Y por eso creo que la elección, a pesar del corto tiempo que va a tener en el poder, es una elección crucial, porque podríamos regresar, y no solo regresar, sino empeorar, porque creo que el correísmo tiene clarísimo lo que desea hacer, al menos su líder prófugo, que ha hablado de resetear la institucionalidad o resetear las instituciones del país a través de una asamblea constituyente. Entonces, eso, pues en cualquier momento una asamblea constituyente es un tema bastante dramático para el país, porque pone al país en un limbo, un stand-by, hasta que se defina las nuevas estructura institucional del país. Pero cuando sabemos que la intención de este señor es recuperar o que sea mucho más a la medida de sus delirios de poder total, la Constitución, y mandar a su casa a la Corte Constitucional, probablemente al Consejo Nacional Electoral, y a todas las autoridades de control, y obviamente amnistiarse y amnistiar a sus cómplices en la corrupción para poder regresar y ser presidente quién sabe por cuántos años. Entonces, Gabriela, ante eso... Sí, Sí. en ese contexto, Gabriela, y mi segunda y última pregunta, ¿hasta dónde, a propósito del tema de la constituyente, que es hacia donde apunta, y así lo han dicho sus principales figuras de la Revolución Ciudadana, con su líder a la cabeza, la necesidad de ir hacia una reforma de la actual Constitución, no vendría bien para poder eliminar esta figura de la muerte cruzada? Habida cuenta, y aquí una reflexión,
de que la clase política ecuatoriana ha dado claras muestras de que es imposible tener madurez política, pensar en función de país y lograr acuerdos y consensos. Aquello no ha sido posible, de allí que se dio paso a esta muerte cruzada. Sí, pero creo que el problema está en la clase política, es decir, la clase política es la que hizo o la que dejó que se hiciera esa constitución y no nos olvidemos de los ciudadanos que aprobaron con 84% esa barbaridad. Entonces, yo nunca estuve en ese grupo, por suerte, pero eso es parte de la falta de madurez que tenemos como ciudadanía, como país y como clase política. Yo no creo que la clase política haya mejorado muchísimo y además creo que probablemente la primera minoría que representa el correísmo sería la que en esa asamblea constituyente, que además han dicho que tiene que ser de plenos poderes, lo ha dicho. Esa es la ventaja, que el señor Correa siempre deja saber cuáles son sus intenciones. Entonces, es una locura, es una locura. No creo que este es el momento y creo que no creo que eso es además no creo que eso es lo que le importa a la mayoría de la gente que está tratando de sobrevivir, de que no la maten, de que no la extorsionen, de buscarse el pan de cada día. Lo menos que está esperando es que haya un reseteo institucional a la medida de los deseos de un grupo político. Gabriela, damos la bienvenida a nuestro querido director Eduardo Mendoza Paladines. Buenos días, ¿qué es su vida? Qué gusto de verla. Desde que compartimos ese panel. Un gusto, Eduardo. ¿Cómo está? Compartimos algún panel periodístico con usted. Y bienvenido a toda la audiencia de 99. La verdad, primero decirle a todo el mundo, me he demorado 1 hora, 20 minutos. Están rebacheando todo lo que es la calle Plaza Dañín, desde la Avenida Las Américas para acá. Y entonces esto ha traído un tráfico y la Menéndez Gilbert tenía 2 carros dañados. Me he demorado, así que me disculpo con la audiencia y teleaudiencia que nos está viendo. Gabriela, en el contexto que la escucho, su impresión respecto a todos estos candidatos, precandidatos, a esta atomización que termina siendo dispersión para una elección que es pues breve, pues no, que la tenemos aquí nomás el 15 de agosto. ¿Cuál es su opinión sobre ello? 20 de agosto, perdón. Sí, bueno, me parece que es parte de la irresponsabilidad y o sea, realmente es la indolencia de parte de los partidos políticos y de parte de la gente que acepta una precandidatura sin tener realmente, algunos sin haber estado en el país, otros que evidentemente pretenden llegar sin haber hecho el más mínimo recorrido en el servicio público, sin haber sido consejeros, concejales, nada, de una llegar a la presidencia de la República. Es realmente decepcionante para la ciudadanía ver esto y yo aspiro que el electorado se dé cuenta y sepa encontrar en medio de estos 9 o 10 candidatos a la gente que de verdad, en primer lugar, ama a este país y en segundo lugar, tiene por lo menos las mínimas credenciales para merecer el voto de nosotros. Correcto. En otro contexto, ¿cómo ve usted el tema, por ejemplo, de la fiscal general? Hay una persona que está constantemente diciendo que su título no era completo, que había plagiado el título. Yo lo que puedo decir al respecto de lo que yo sé es que en esa universidad, en la Universidad Central, tenían un software donde lo máximo que le dan creo que a uno es 10%, 5% y lo pasan todas las tesis. Es decir, no es, pero esto solito genera una inestabilidad. Imagínense la porquería de justicia que tenemos sin la fiscal general, lo que sería Gabriela Panchano. Por supuesto, ¿no? Es que bueno, yo creo que está bastante claro, al menos para quienes estamos constantemente mirando el decurrir de la política, que hay una intención de tomarse todas las funciones del Estado por parte de este acuerdo o esta alianza entre el correato, entre el correísmo y probablemente el Partido Social Cristiano, y de eso tuvo que ver con el juicio político, pues querían la presidencia de la República y lo que les falta es la Fiscalía General. A través del Consejo de Participación Ciudadana, que ya tiene la mayoría de estas dos fuerzas políticas, seguramente, mejor dicho, no seguramente, lo estamos viendo,
están empezando a acosar a la fiscal general con esta nimiedad, porque a estas alturas realmente ponerse a revisar la tesis de esta persona de hace no sé cuántos años, cuando además no había el nivel de severidad que hay respecto de las citas y que además ha sido hace tantos años que ha habido gente que más bien se ha basado en la tesis de ella, entonces genera toda una confusión porque podría ser al revés, que ella ha sido sujeto de plagio y no como indica estas personas. Creo que eso es, digamos, el correísmo tiene un solo fin, un solo objetivo, que es la impunidad. Entonces, todo lo que ellos puedan hacer para debilitar el sistema medio institucional de nuestro país, frágilmente democrático de nuestro país, con miras a poder regresar al poder, a poder borrar las condenas que tienen y a poder vengarse, porque la verdad es que cuando dicen no tendrán dónde esconderse, en cada locución está claro que lo que quiere este señor es venganza. Entonces, eso es parte del tema y creo que nosotros como personas que tenemos el privilegio de acceder a los medios de comunicación debemos levantar nuestra voz y mostrar lo que está sucediendo, en este caso, con la fiscal general. Respecto a que muchos asambleístas que fueron mandados a su casa, ¿no? Cuando se disolvió la Asamblea Nacional, quieran nuevamente, descaradamente, frescamente, caras de tuco, nuevamente volver a ser asambleístas. Pero yo diría, ok, ellos son caretucos, no importa, pero los partidos políticos y sus jefes son los que los envían, los dueños de los partidos. Pero también queda en nosotros, pues, Gabriela Panchana, en decir, oye, hizo esto. Queda en nosotros hacer un acto de conciencia y no votar sencillamente por los que nos dicen, sino por los que sabemos que están haciendo bien las cosas, ¿no es así? O los que creemos que van a hacer las cosas. Sí. Correcto. Hay por lo menos una doble responsabilidad entre quienes postulan a estas personas y quienes elegimos. Lamentablemente, como decía yo antes, la gente normal, la mayoría de la gente, probablemente el 85% de la gente no está interesada en la política, le es un estorbo. Y más cuando la política lo único que hace es buscar sus propios intereses, o la mayoría de políticos están buscando sus propios intereses y esos intereses no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Entonces es complicado y por eso es tan importante que quienes podemos orientar la opinión en la medida de nuestras posibilidades lo hagamos y tratemos de mejorar, de exigirle a la clase política que presente gente a las características mínimas para servir a este país desde cualquier dignidad. Cepeda sigue aquí en el diálogo. Gabriela, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está, Ramiro? Usted fue mi profesor en algún momento. Así es. Entonces vamos a conversar y con cariño le voy a decir que los males de la República no empiezan ni terminan con el presidente Correa. Y solo hagamos un repaso. De acuerdo. Hagamos un repaso. ¿Acaso el presidente Roldós no quiso renunciar cuando Assad Bucaram hace la vida imposible? ¿O acaso el presidente Febres Cordero no rodeó de tanques la Corte Suprema de Justicia para impedir que se posesione? ¿O lo secuestraron en Taura? ¿O hubo una amnistía al general Vargas? ¿Acaso no se tumbaron una cantidad impresionante de Cortes Supremas de Justicia y luego después entendieron que había que tomarse la justicia, la Contraloría, para que determinados políticos, no existía el presidente Correa, se lo tomen y eviten que en Contraloría se revisen sus cosas de sus gestiones locales, provinciales, etcétera, etcétera, etcétera? Lo que pasa es que el presidente Correa fue el sumum, ¿ya? Correcto. Pero todo esto es toda una práctica política que da asco. Y lo que termina siendo es que en este espacio, Gabriela, que tenemos ahorita para una elección de transición que no le entiende nadie, porque ninguno de los candidatos que están saliendo hasta ahora habla de que van a hacer un periodo de transición. Yo creo, y esta es la pregunta, ¿será nuestra obligación hacerles caer en cuenta
Primero, que dejen el discurso, porque si el discurso del presidente Correa es de odio, también hay un discurso de odio hacia él, que ninguno de los dos beneficia a la República, ninguno de los dos. Debe ser un discurso propositivo y decir, ¿usted cree que es obligación de los candidatos ahorita reconocer? ¿Sabe qué? Como primera cosa, no me voy a postular a la reelección. Yo creo que sería un buen comienzo. Y segundo, voy a hacer lo que debo de hacer. A ver, en primer lugar, sí, como decía Mafalda, no fue el acabose, sino el continuose. Pero con toda la perfección que pudo, manejando la mayor bonanza de la historia, con el mayor capital político, porque es indudable que era un político muy, muy sagaz y muy capaz de manipular, y lo hizo. Una vez Roberto Aguilar creo que le calculó el tiempo de las sabatinas y se había pasado un año entero solamente, digamos, manipulando, porque para mí él es un sofista profesional, manipulando a la audiencia. Nadie ha hecho lo que ha hecho Rafael Correa, nadie, a nivel de transformar completamente a su medida la estructura del Estado, con ayuda con la inspiración de los chavistas y de Fidel Castro. Eso no lo ha hecho nadie. Y manejar Gabriela, la pero ahí mayor bonanza detengámonos. de la historia con el mayor endeudamiento de la historia tampoco. Pero ahí Entonces detengámonos. tampoco podemos ponerlo en el mismo saco, así nomás. Pero detengámonos ahí, o sea, y usted dijo una verdad que nadie se la puede discutir, o sea, el pueblo le aprobó la Constitución de Montecristi con 80 y pico por ciento de aceptación, o sea que la culpa no es solo de él, y resulta, No, estoy de acuerdo. y resulta que en ese año y pico en que él entró con el discurso de cambio, la gente cambió el cuento, pues, si es que era cuento. Correcto. Correcto. Entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad No, y dónde está nuestro Totalmente. propósito de enmienda como país? Lo que quiero ver es, a ver, él debe haber hecho algo bien cuando hay un 30 y pico por ciento de gente que todavía lo sigue, y eso es innegable. También hay un 60 y pico por ciento de gente que no lo puede ver, tampoco es innegable. Pero ¿cómo conciliar esta polarización que tiene jodido al país, y discúlpeme la expresión, y encauzarla de alguna manera, porque así terminamos siendo inviables? A ver, el tema es el siguiente. Hay gente que dice no, no hay que seguir hablando del Señor, no hay que seguir hablando del correísmo, no hay que seguir mirando al pasado. Pero si eso uno tiene una enfermedad en su cuerpo, el hecho de no hablar de la enfermedad no lo va a curar. O sea, no va a dejar de avanzar si es que no lo tratamos. Y aquí tenemos una grave enfermedad que se llama narcopolítica. La narcopolítica es el mayor enemigo, la mayor amenaza de nuestro país. Y eso fue, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, de muchas maneras, producto de una alianza, de un pacto de yo te dejo que funciones, te bajo las defensas de nuestro país, mando a los señores estadounidenses a su casa, no renuevo el convenio con los americanos en el 2009, no le doy mantenimiento a los radares, hago el tema de la ciudadanía universal, pongo a Chauvin a cedular a todos los guerrilleros de las FARC, que muchos estaban relacionados con el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Señora, en el 2007 los Ostaiza estaban tratando de mandar 3.5 toneladas de droga en avionetas con permiso de los señores Larrea, que eran de la Dirección de Aviación Civil. Esto todo está documentado y denunciado por Pancho Huerta en la comisión de Angostura, en el informe de Angostura, que yo tengo el último ejemplar que me lo dio de sus manos Pancho Huerta Montalvo. No, esto no es una fábula, no es una anécdota, no es un cuento y no es lo mismo que había antes del señor Correa. Entonces, si no enfrentamos y no miramos al pasado, que está muy reciente y que generó toda una estructura para el microtráfico, para hacer a los niños sicarios y a las niñas esclavas sexuales, a los más pobres, totalmente destruir generaciones de niños y de niñas, y creemos que esto se resuelve mirando la página, tenemos un grave problema. Y yo estoy de acuerdo que el 84% de la gente se dejó embobar porque estaban tan hartas de todo lo que había pasado antes. Pero esto no se va a resolver simplemente dejando de hablar del señor Correa, sino que tenemos que saber qué fue lo que pasó. Cuando tenemos a un señor que hasta hace poco era asambleísta y que fue parte del CAL, del Consejo de la Administración, del Legislativo, que había estado en la piscina con un señor que es narco,
que era el que le había dado la casa de 2.4 millones de dólares a un asesino, a un tipo que era el fundador de una banda, al señor Leandro Norero, que vivía entre la gente más rica de este país, que tenía a sus hijos en el colegio más elitista de San Borondón. O sea, eso no es una cosa que debemos de simplemente pasar la página. Entonces, no es lo mismo eso que políticos ineptos que no sepan hablar o políticos que sean poco formados. Hay una gran diferencia. Entonces, mientras no veamos las cosas del tamaño que son, no vamos a poder resolver. Y para mí eso es la polarización positiva. Es decir, no podemos simplemente decir, ay, bueno, ya, sí, eso fue el pasado, la gente lo apoyó, bueno, entonces qué pena, y seguimos dejando que haya escuelas de sicarios y seguimos sin ver los carteles que se vinieron a instalar aquí con anuencia de esta gente. Francisco Carrión, hace unos años en Teleamazonas dijo que a diferencia de otros países como Colombia, donde había cárteles, en el Ecuador el cártel estaba en el Estado. Aquí utilizaban los camiones del ejército para transportar la cocaína. Había un capitán del ejército, Telmo Castro, que después lo mataron en la cárcel. O sea, eso no es cualquier cosa. 5 días después de que regresó la cooperación internacional con el avión Orión en el gobierno de Moreno, encontraron más de 1 tonelada de droga en la base aérea de Manta, donde había estado antes la cooperación internacional de los Estados Unidos. Nada de eso es poco. No hubo casualidades, hubo complicidades. Entonces, yo sí creo que debemos de decir que hay una transición. Estoy de acuerdo con usted en que el próximo gobierno es un gobierno transitorio. No entiendo para qué serviría que diga que va o no va a ir a una reelección, porque la verdad, en 1 año y medio es muy poco lo que puede hacer. Y para mí, lo más importante que debe hacer es enfrentar el problema de la seguridad que tiene su raíz en la narcopolítica. Si sabe para qué serviría, Gabriela, para que se dedique a gobernar y no a hacer campaña. Para eso serviría. Y por eso es que yo digo que el próximo gobierno debería decir de entrada que no va a la reelección, para que haga lo que tiene que hacer con la tranquilidad de que no quiere el voto, sino de que tiene la necesidad de poder ordenar esto, porque como usted ha descrito con alguna dosis de razón, esto hay que poner orden en muchas cosas y en muchas cosas fuertes que demandan energía y arriesgar la vida, porque quien tome decisiones estará pues poniendo a disposición de los delincuentes su vida. Muchas gracias, Gabriela. Agradecerle, mi querida Gabriela. Con mucho gusto. Como siempre, muy clara, espeso. Hemos hablado de todos los temas y espero pues tenerla acá en el programa con Ramiro, Luisa, Enrique, con los amigos de la tarde, lo más como habíamos quedado, porque usted apoya realmente el comentario constructivo y fuerte, pero también real, y hace lo que yo siempre digo que tratamos nosotros de aplicar mediante estas entrevistas, es que la gente aplique la lógica formal y se haga su decisión, es decir, le digan, yo tengo esta percepción, yo pienso así, y no me den pensando, como se dice en Quito, ni me digan también tienes que votar con esto porque yo digo, no, yo decido, y parte de eso, que es lo que decía, es lo que estamos haciendo. Gracias, Gabriela Panchana. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy bien, pagamos corte comercial, viene Roberto Guerrero enseguida, vamos a conversar con el politólogo aquí en